Buenas noches, hermanos. Te saluda tu hermano en Cristo, Sergio Atanasio Jorge. Esta noche quiero hacer este pequeño video, esta corta reflexión, compartiéndote algo de lo poco o mucho que he aprendido a través de las enseñanzas, a través de las prédicas que he escuchado y pues con eso ayudándonos, ¿verdad?, a fortalecer nuestra fe, porque si no tenemos fe, pues imagínate, o sea, no podemos hacer nada. Entonces quiero compartirte esta noche este video. Espero que te agrade, pero principalmente agradarle a Dios nuestro Padre, quien es el quien todo lo ve, quien todo lo puede, quien todo lo sabe. Y yo quiero ponerme en la presencia de Dios para que no sea yo quien te hable, sino que sea Él a través de las citas bíblicas que te voy a compartir. Pues sin más me voy a poner en la presencia de Dios, a presencia del Espíritu de Dios, para que Él sea quien obre a través de mí y que te pueda llegar un día su palabra y que tú lo puedas ver, lo puedas interiorizar y te puedas fortalecer como yo lo estoy haciendo gracias a la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, sin más, vamos a ponernos en la presencia de Dios haciendo una pequeña oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Soberano y eterno Dios, invisible, pero todopoderoso, tú que lo ves todo, tú que lo puedes todo, tú que lo sabes todo. Esta noche te pido, Señor, que envíes tu Espíritu Santo para que a través de mi voz, a través de mis palabras, pueda llegar a uno de los hermanos que pueda necesitar un mensaje tuyo, Dios. Oh Señor, haz que tu palabra germine en mí. Hazme instrumento, Señor, para que yo pueda ser un medio quien pueda llegarle a una persona y que se anime también para aprender algo de tu bendita palabra que nos dejaste en las Sagradas Escrituras. Soberano y eterno Dios, invisible pero todopoderoso, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y que siempre nos acompañas, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Y comencemos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues esta noche voy a compartirte algunas citas bíblicas para que tú puedas fortalecer tu fe y le vamos a titular cómo adorar a Dios a través de la oración. Te voy a compartir unas citas que te van a animar, que te van a llevar a hacer hacer la oración. O sea, ¿por qué? La importancia de por qué orar. Porque nuestro Señor Jesucristo vino personalmente. Ustedes saben que Él fue quien nos enseñó. Él también nos enseñó cómo rezar el Padre Nuestro, ¿se acuerdan? Entonces vamos a leer algunas citas bíblicas. Te voy a ir compartiendo las citas, te las voy a ir diciendo para que tú un día, si te llega este video a tus manos, la puedas ver, la puedes meditar y puedas aprender y fortalecer tu fe, porque necesitamos hoy en día más que nada de la palabra de Dios. Toda esta situación, todo lo que está pasando, necesitamos más de nuestro Señor, quien es nuestro creador. Entonces necesitamos ver qué es lo que dice en su palabra y así fortalecernos mutuamente. Así es de que, pues nada, yo te voy a empezar compartiendo la primera cita bíblica, que es Lucas 18, del 1 al 8. Vamos a leer el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, del versículo 1 en adelante, para ver qué es lo que nos dijo nuestro Señor Jesucristo, cómo orar, por qué orar, para qué debemos orar. Y así vamos, voy a ir explicando un poquito a través de las citas bíblicas que te voy a compartir. Y si tú un día llega a tus manos este video, pues anota las citas bíblicas, vas a la Biblia y lo chequeas para ver, porque dicen que hay que ser como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Pero yo creo que más hay que ser, hay que creer
para poder ver, ¿ok? Creer para poder ver, creer, pero sin que tú vayas y escudriñes por ti mismo las citas bíblicas que te voy a compartir. Así es de que por eso, como yo te voy a ir diciendo las citas bíblicas, así tú verás que lo que te dice en la Biblia es palabra de Dios y no palabra de hombre, porque dice el padre Luis Toro, el que le crea un hombre es creyón, y el que le crea la palabra de Dios es un creyente. Hay que ser creyentes y no hay que ser creyones, que le crea a un hombre que te diga cosas así. No, hay que creerle en la palabra de Dios para ser creyentes y no creyones. Ok, entonces vamos a empezar leyendo Lucas 18, el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, del versículo 1 en adelante. ¿Cómo orar? ¿Para qué orar? ¿Y qué es lo que recibimos a través de la oración? Lucas 18, del 1 en adelante, y comienza diciendo la palabra del Señor así. Jesús les mostró con un ejemplo que debían orar siempre, sin desanimarse jamás. Ese es el versículo 1, Lucas 18:1 dice, Jesús le mostró con un ejemplo que debían orar siempre. Aquí ya estamos encontrando la primera palabra que nos dice nuestro Señor Jesucristo. Él les enseñó a sus discípulos. Jesús dice así otra vez, lo voy repitiendo porque la palabra de Dios tiene que quedar así, tiene que irnos pegando poco a poquito, ¿verdad? Como que nos debe de ir envolviendo, debemos de ir impregnando de la palabra de Dios. Y un día dijo el padre Luis Toro, dice, cuando tú leas la palabra de Dios tienes que irlo leyendo suave, no como cualquier libro, porque esto es palabra de Dios y tenemos que leerlo como tal, como palabra de Dios, ¿ok? Dice Jesús. ¿Quién fue Jesús? Jesús, el Hijo de Dios, vino y nos enseñó. Fíjate, Jesús les mostró con un ejemplo. Él les mostró con un ejemplo. Nuestro Señor Jesucristo vino y Él nos dio ejemplo de cómo debíamos orar y por qué. Dice que debían orar siempre. Siempre significa no cuando quieras, no de vez en cuando, no. Siempre es todo el tiempo, dice. Sin desanimarse. Aquí nos da otro dato, fíjate. Orar. Uno nos enseñó a orar. El otro es siempre. Y el otro es sin desanimarse. Jamás. O sea, sin desanimarse nunca. Debemos de orar siempre y sin desanimarse. No debemos desanimarnos. El versículo 2 dice, en una ciudad había un juez, ya les está poniendo un ejemplo. Y les va a dar, le va a enseñar, a través de una parábola, les va a decir por qué debemos orar, lo que te decía. Cómo orar, para qué orar y qué es lo que recibimos a través de la oración. Dice, en una ciudad había un juez que no temía a Dios, ni le importaba a la gente. En la misma ciudad había también una viuda que acudía a él para decirle, hazme justicia con mi adversario. Durante bastante tiempo el juez no le hizo caso, pero al final pensó, es cierto que no temo a Dios y no me importa la gente, pero esta viuda ya me molesta tanto que le voy a hacer justicia. De lo contrario acabará rompiéndome la cabeza. Fíjate, había una viuda, había un juez, en aquella ciudad había un juez, había una viuda, entonces la viudita siempre le decía, hazme justicia contra mi adversario. El juez no le importaba a la gente, no creía en Dios, pero dice de tantas veces que la viudita iba, pues ya lo tenía así como harto, ¿verdad? Que pues o le hago caso o va a terminar rompiéndome la cabeza. Y entonces viene la explicación. El versículo 6 dice, y el Señor le dijo, ¿se han fijado en las palabras de este juez malo? ¿Acaso Dios no hará justicia a sus elegidos si claman a Él día y noche?
mientras Él deja que esperen. Yo les aseguro que les hará justicia y lo hará pronto. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Fíjate, nos está dando el ejemplo a través de le dijo a los apóstoles, le dijo, había una viuda que le decía al juez, hazme justicia contra mi adversario. El juez no quería hacerle caso, pero de tanto que le pedía a la viudita, le tuvo que hacer caso porque si no le hacía caso le iba a terminar rompiéndole la cabeza. Entonces nuestro Señor Jesucristo dice, ¿se han fijado en las palabras de este juez malo? ¿Acaso Dios no hará justicia a sus elegidos si claman a Él día y noche? Nos está diciendo lo mismo. Como la viudita le pedía y le pedía y le pedía al juez, hasta que un día el juez dijo, le voy a hacer caso. Dice que nuestro Dios, a través de hacerle oración, a través de pedirle, tú tienes una situación, pídele. No te escucha, síguele pidiendo. Si tú sientes que le pides y le pides, Él, como dice nuestro Señor Jesucristo, te hace esperar un poco, pero al final, como el juez, te va a terminar haciendo caso. ¿Por qué? Porque hay que clamarle una y otra y otra y otra vez. Eso es lo que nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Nos está poniendo ejemplo y a través de una parábola, que tenemos que orar siempre lo que decía en el principio. En el versículo 1 lo vuelvo a leer para que nos recordemos eso. Dice, Jesús le mostró con un ejemplo que debían orar siempre, sin desanimarse jamás. Orar siempre y sin desanimarse jamás. Entonces tenemos que decirle, porque ya nos da la explicación. Aquí dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus elegidos? El versículo 7. A sus elegidos si claman a Él día y noche. Hay que estarle clamando a Dios día y noche. Pero si nosotros nada más le decimos de vez en cuando una oración y queremos que nos escuche, hello, dice una vez, hello, no, ¿verdad? Entonces aquí nos está diciendo que tenemos que pedirle, aclamen a Dios día y noche para que les haga caso, para que les dé lo que necesitan. Él sabe, Él nos conoce, Él nos hizo. Dice, ¿acaso no oirá el que hizo el oído? ¿Acaso no va a ver el que hizo el ojo? Entonces Él es el que lo puede todo, lo sabe todo, lo ve todo. Entonces necesitamos clamarle a Él día y noche. Dice, mientras Él deja que esperen, nos deja esperar un poquito. Pero al final, como el juez, nos va a terminar haciendo caso. ¿Por qué? Porque ya nos dice después el Señor, pero en la pregunta que nos hace, es una pregunta al final, dice, ¿encontrará fe sobre la tierra? Ahí está el detalle, dijo Cantinflas. Ahí está el detalle, porque para orarle a Dios, primero tenemos que tener fe. Porque dice, cuando venga el Hijo del Hombre, habrá fe. Habrá personas que tenemos fe. Y la fe se está perdiendo hoy en día. Es por eso que necesitamos acercarnos a Dios, creer en Dios, porque hoy en día se está perdiendo todo, más con esta situación que está pasando. Nos están haciendo que perdamos la fe en Dios, pero nosotros no podemos hacer eso. Nosotros debemos de acercarnos más, debemos de pedirle más, con más fuerza y estar siempre, dice, día y noche pidiéndole, porque un día Él nos va a hacer justicia, Él nos va a escuchar, y eso es lo que nos está diciendo en estos textos nuestro Señor Jesucristo. Te repito otra vez los capítulos y los versículos. Lucas 18 del 1 al 8. Ahí, Lucas 18, Lucas capítulo 18 del versículo 1 en adelante hasta el 8 es lo que yo te mostré ahorita. Y entonces pues ahí vamos a pasar a qué es lo que nos dice Mateo 6:6. Mateo capítulo 6, versículo 6, qué es lo que nos dice a través de la oración y por qué también nos dice por qué debemos orar y cómo. Mateo capítulo 6, versículo 6. Y dice así la palabra del Señor. Pero tú, cuando reces, entra a tu pieza
cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí, a solas contigo, y tu Padre que ve en lo secreto te premiará. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Fíjate, nos está diciendo, pero tú, cuando reces, cuando ores, dice, entra a tu pieza, que significa concéntrate. Cierra la puerta, que significa que nada ni nadie te distraiga. Cierra la puerta, entra a tu pieza, que estés en un lado solo, relajado, tranquilo y que no haya perturbación. Cierra la puerta de los ojos, cerrar la puerta y concentrarse, dice, y allí ora a tu Padre que está allí. ¿A dónde está Dios? Dios está en todas partes. Aquí nos está diciendo, ora a tu Padre que está allí, a solas contigo. Nosotros hay que pedirle todo el tiempo a Dios, porque Dios está en todas partes. Aquí hoy en día está nuestro Padre Dios, mira, el invisible pero todopoderoso. ¿Dónde está Dios? En todas partes. Pero cuando nos dice nuestro Señor Jesucristo, pero cuando reces, es el Mateo 6:6, por si se te olvida la cita, Mateo capítulo 6, versículo 6. Pero cuando tú, dice, pero tú cuando reces, entra en tu pieza, concéntrate, cierra la puerta, que significa que nada ni nadie te distraiga, y ora ahí a tu Padre que está allí, a solas contigo, y tu Padre que ve en lo secreto, te premiará. ¿Ves? Lo que decía en los versículos antes, desde cuál era San Lucas 18:1. O sea, Él, si le oramos y le clamamos día y noche, Él nos va a decir lo que nos dice aquí. Tu Padre que ve en lo secreto te premiará. Ahí ya nos está diciendo que nos va a dar el premio. O sea, ¿cuál es el premio? Lo que le pidamos. Si se lo pedimos con tanta insistencia, con tanto amor, pero eso sí, de corazón. Hay que pedirle de corazón, porque si no, pues no, Él conoce nuestros corazones, Él conoce nuestras necesidades, Él sabe todo, Él lo puede todo. Pues no decimos que Él es el invisible pero todopoderoso, y si es el todopoderoso quiere decir que tiene todo el poder para hacer lo que Él quiera, y si Él quiere darnos lo que nosotros le pedimos, Él lo va a hacer, porque eso nos lo prometió nuestro Señor Jesucristo. Aquí tienes el capítulo 6, versículo 6 de San Mateo, y vamos a leer el versículo 7. Ya nos dice, cuando pidan a Dios, no imiten a los paganos con sus letanías interminables. Los paganos, ¿quiénes eran los paganos? Los que no creían en Dios. Los paganos eran los que hacían lo contrario de lo que la palabra de Dios decía. No imiten a los paganos con letanías interminables. Ellos creen que un bombardeo de palabras hará que se les oiga. Entonces nos está diciendo que Dios sabe lo que necesitamos. Necesitamos pedirle lo que nosotros necesitamos. Como te digo, Él conoce nuestras necesidades y conoce nuestra vida. No hay que decirle mucho, por eso dice, no hagan como los paganos que tenían que decirle muchas letanías interminables, pero no las letanías interminables como los dicen los hermanos separados, que que no debemos hacer el rosario, que no. Debemos de, acá hace ratito en los versículos antes nos decía nuestro Señor Jesucristo, clamen a Dios día y noche. ¿Qué significa? Todo el tiempo, todo el tiempo. No nos dejemos confundir por los hermanos separados, porque ellos malinterpretan las Sagradas Escrituras, haciéndonos quebrantar nuestra fe, y no. Por eso estamos viendo este video. ¿Para qué? Para fortalecimiento de nuestra fe, y nosotros saber que estamos en la una y única iglesia, la Iglesia Católica que Jesucristo fundó. Así es de que vamos a leer el versículo 8, dice, no hagan como ellos, pues antes de que ustedes pidan a su Padre, ya sabe lo que necesitan. Ahí está diciendo nuestro Padre, ya está
recalcando lo que hace ratito te digo, mira, en el versículo 8, no hagan como ellos, como quienes, como los paganos, que ellos creían que un bombardeo de palabras iban a ser escuchados. Dice, no hagan como ellos, pues antes que ustedes pidan, su Padre ya sabe lo que necesitan. ¿Quién es nuestro Padre? Padre de nuestro Señor Jesucristo, que Él nos dijo, Él nos los dejó por Padre también. Entonces, ya viene el versículo 9. El versículo 9 nos da otro caramelito de chocolate de fresa. Dice, ustedes pues recen así. Ahí viene el Padre Nuestro. Allí viene el Padre Nuestro y nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué te dije al principio del video? Nuestro Señor Jesucristo nos va a enseñar cómo debemos orar, para qué debemos orar, por qué debemos orar. Y fíjate, aquí nos está diciendo, ustedes pues recen así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan que nos corresponde y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Amén. Ahí nos enseñó el Padre Nuestro que nos dejaron. ¿Se dan cuenta? Nos está explicando nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo te digo? Aquí nos dice, cuando recen digan Padre Nuestro que estás en el cielo. Nos está enseñando el Padre Nuestro. Entonces, ahí ya tienen algunos capítulos, algunos versículos para que vean la importancia de la oración. Hay que hacer oración día y noche, porque si no, pues Él dice, no, o sea, que si no le pedimos, obviamente dice, su Padre sabe las necesidades, pero si no le pedimos, hay un dicho donde dice, Dios es tan caballeroso que si tú no se lo pides, Él no se mete contigo. Entonces tenemos que orar, porque así nos lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Ok, y ahí vamos a ir a Mateo 26:36. ¿Qué nos dice Mateo? El Evangelio de San Mateo 26:36. También la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ahí también vamos a ver qué es lo que nos dijo. Mateo 26:36 dice, llegó Jesús con ellos, ¿quiénes? Con los discípulos, a un lugar llamado Getsemaní, y dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo voy más allá a orar. Hace ratito decía que nos enseñó con ejemplo, y aquí les dice que los llevó a un monte llamado el Getsemaní y les dijo, siéntense aquí mientras yo voy a orar. Nos enseñó con ejemplo y nos dijo por qué y para qué debíamos orar. Dice, tomó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Y les dijo, siento una tristeza de muerte, quédense aquí conmigo, permanezcan despiertos. Ok, los estaban invitando ahí porque nuestro Señor Jesucristo fue a orar. El versículo 39, fue un poco más adelante y postrándose, nos está diciendo cómo también debemos orar, una manera postrándose hasta tocar la tierra con su cara, oró así. Nos está enseñando una manera de cómo orarle, cómo pedirle a nuestro Padre. Fíjate, fue un poco más adelante y postrándose hasta tocar la tierra con su cara, oró así. Padre, si es posible que esta copa se aleje de mí, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Le estaba diciendo como cuando decimos en el Padre Nuestro, hágase Señor tu voluntad, no hágase mi voluntad, hágase Señor tu voluntad. Cuando le pedimos, le está diciendo, hágase lo que tú quieres. Padre, si es posible que esta copa se aleje de mí, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Volvió, fíjate aquí dice,
volvió donde sus discípulos, los halló dormidos y dijo a Pedro: de modo que no pudieron permanecer despiertos ni una hora conmigo. Nos está diciendo también nuestro Señor Jesucristo que debemos de por lo menos una hora despiertos. Les está reclamando: no pudieron permanecer conmigo ni siquiera una hora. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Ni siquiera 10 minutos oramos, ni siquiera 15 minutos. Ahora una hora vamos a orar. Por eso le está diciendo que cuando vamos a orar nos va a dar sueño, nos va a entrar el maligno. Dice el Padre Luis Toro que cuando empezamos a orar, dice, el demonio nos pasa la cola por aquí, y si viene de este lado nos pasa la cola por aquí, y si viene así nos pasa la cola por aquí, porque nos empieza a dar sueño, como lo hicieron los discípulos aquí. Dice, los halló dormidos y dijo a Pedro: de modo, lo estás reclamando, de modo que no pudieron permanecer despiertos ni una hora conmigo. Nos está diciendo que por lo menos una hora, ni siquiera una hora han permanecido conmigo despiertos. Y ya después de que les dijo eso, el versículo 41 les dice: estén despiertos. Otra vez nos está diciendo que estemos despiertos, estén alertas, estén despiertos y recen para que no caigan en la tentación. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. Si no oramos, vamos a caer en las tentaciones. Si no oramos, vamos a caer en sinvergüenzuras. Si no oramos, no vamos a poder salir de algo que queremos salir, llámese vicio, llámese droga, llámese cualquier cosa que tú creas del pecado de allá afuera. Pero tenemos que orar. Por eso nos está diciendo en el versículo 41, estén despiertos, estén alertas. Como por ejemplo cuando viene alguien, estén despiertos para que no los agarren descuidado, y recen para que no caigan en la tentación. Si no rezamos y no estamos despiertos, vamos a caer, pero no despiertos así, sino espiritualmente. Tenemos que despertar la fe, tenemos que creerle la palabra de nuestro Señor para no caer en la tentación. Eso es lo que nos está dando a entender nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a Mateo capítulo 4, versículo 4. Mateo capítulo 4, versículo 4. A ver qué nos dice. Pero Jesús le respondió: dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí es cuando el demonio lo viene a tentar. Ahí es cuando el demonio, dicen las tentaciones, ¿verdad? Es tentado en el desierto, y lo vamos a leer desde el versículo 1, Mateo 4:1, para que entendamos el texto con el contexto. ¿Qué es lo que nos dice? Dice Mateo 4, versículo 1. El Espíritu condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Y después de estar allí sin comer 40 días y 40 noches, al final sintió hambre. 40 días y 40 noches sin orar, ¿nos va a dar hambre? Sin comer. Aquí está diciendo de comer, pero también el alimento espiritual. Si tú no comes por un día, tienes hambre. Si no comes por 2 días, tienes más hambre. Si no comes por 3 días, tienes mucha hambre. Ahora imagínate, si no comes por 40 días, ¿cuánta hambre vas a tener? Va a ser el hambre tan grande que si miras por ahí, dicen un elefante, te lo vas a querer devorar. Pero hablando espiritualmente, comer, porque aquí en el versículo 4 dice, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tenemos que alimentarnos espiritualmente, alimentarnos para no caer en la tentación. Por eso en el versículo anterior también dice, estén despiertos, recen para que no caigan en la tentación. Aquí vamos a leer el versículo 3, dice, entonces se le acercó el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, ordena que esta piedra se convierta en pan. Ahí lo estaba tentando el enemigo. Él sabía que era el hijo de Dios, pero lo quería hacer caer. ¿Cómo nos hace caer? Haciendo
dice que esta piedra se convierta en pan. Pero Jesús le respondió, dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4, versículo 4, nos está diciendo que tenemos que alimentarnos espiritualmente. ¿Cómo? A través de la oración también. A través de la oración, porque si no oramos vamos a caer en la tentación. Entonces, el versículo 5, después el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta de la muralla del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues la Escritura dice, Dios dará órdenes a sus ángeles y te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece en piedra alguna. Con la tentación. Pero ya le había dicho ahí, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, hermanos, la invitación es la oración. La invitación es el alimento espiritual. Necesitamos nutrirnos también con el alimento espiritual, porque si solamente vivimos de pan, pan que significa comida, bebida, si trabajamos y no hacemos oración, todo eso vamos a terminar perdiendo la fe. Entonces, la invitación de esta noche y con los versículos que te he presentado, los versículos que te he dicho, más o menos es, necesitamos alimentarnos espiritualmente, necesitamos hacer oración, necesitamos pedirle a nuestro Padre Dios que Él sea quien nos nutra con ese alimento espiritual, porque dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo. La palabra de Dios necesitamos pedirle, pidan. Tienes una situación, pídele que te ayude. Estás pasando por un mal momento, pídele que te ayude. El demonio no quiere que nosotros le pidamos a Dios. ¿Por qué? Porque sabe que si nosotros estamos desnutridos espiritualmente, Él nos va a atacar, Él nos va a vencer, porque no oramos, porque no estamos pidiendo a Dios y porque no nos estamos fortaleciendo con Él. O sea, con la oración, a través de la oración. Entonces, necesitamos más el alimento espiritual. Y esta es la invitación. Yo te leí Lucas 18:1 al 8. Pero fíjate, me faltó leerte. A ver, vamos a ver Hebreos 11:6. ¿Qué es lo que nos dice Hebreos capítulo 11, versículo 6? Un capítulo más para ver cómo nos fortalece. Mira, cómo a través, ya se me estaba olvidando ese versículo, esa cita bíblica. Hebreos 11:6. En Hebreos 11:6, a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice, pero sin la fe es imposible agradarle. ¿A quién? A Dios. Es imposible agradar. Tenemos que tener fe. Lo que estábamos diciendo hace rato, necesitamos fortalecernos espiritualmente. Pues nadie se acerca a Dios sin antes no creer que existe y que recompensa a los que lo buscan. Ay, papá, mira, aquí nos está dando este texto bíblico para cerrar todo lo que estamos hablando, porque nos dice, pero sin la fe es imposible agradarle. Necesitamos tener fe. ¿Qué es lo que necesitamos tener? ¿Cómo sabemos si tenemos fe? Si oramos. ¿Fe en qué? En Dios, quien hizo el cielo, la tierra, el mar y cuanto lo llena. Primero tenemos que saber delante de quién estamos, delante de que Él es el que nos hizo, de Él es quien nos da el aire, el agua, todas las necesidades. Primero tenemos que tener fe de que Él existe, porque dice, pero sin la fe es imposible agradarle, pues nadie se acerca a Dios sin antes no cree que existe y que recompensa a los que lo buscan. Él nos va a recompensar, nos está diciendo que nos va a recompensar, porque si tenemos fe y le pedimos, aquí claramente nos dice en el versículo 6 de Hebreos,
Hebreos 11:6 dice, y que recompensa a los que lo buscan. Necesitamos pedirle, pidan. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos decía, el que pide, se le dará. El que llama, toca la puerta, se le abrirá. Pide y se te dará. Entonces hay que pedirle, por eso nos está diciendo aquí. Entonces viene también el versículo 7, dice, por la fe, Noé escuchó el anuncio, el acontecimiento, no se podía anticipar y construyó el arca que iba a salvarse con su familia por la fe. La fe de Noé condenaba a sus contemporáneos y por ella alcanzó la verdadera rectitud, fruto de la fe. Entonces ese versículo de Hebreos, todo el capítulo 11 de Hebreos nos invita a creer en la fe. Por la fe, Abraham, fíjate, del 8, por la fe, Abraham llamado por Dios, obedeció la orden de salir para un país que recibiría herencia. ¿Ves? Abraham, y ahí nos da una lista, que partió sin saber a dónde iba. Y nos da todos esos, todos murieron, el versículo 13, todos murieron como creyentes, eran creyentes en Dios. No habían conseguido lo prometido, pero lo habían visto de lejos y contemplado con gusto, reconociendo que eran extraños y peregrinos en la tierra. Hombres de fe. Todo ese capítulo de Hebreos 11 nos está invitando a la fe. Voy como resumiendo un poquito para que tú tengas la oportunidad. Lee todo el capítulo de Hebreos 11 y verás. Por la fe Abraham, por la fe Isaac, por la fe Jacob, todos nuestros padres en la fe. ¿Han escuchado cuando dice nuestros padres en la fe? Abraham, Isaac, Jacob, todos ellos. El versículo 22, por la fe José próximo a su fin, por la fe José próximo a su fin recordó que los hijos de Israel saldrían de Egipto. Ahí también está hablando de José. Pero vamos a leer el versículo 32, que ya es la conclusión de todo el capítulo 11. ¿Qué más diré? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, lo mismo que de Samuel, todos los que tenían fe, y de los profetas, ahí está incluyendo todos los que eran creyentes, que tenían fe. Ellos, gracias a la fe, sometieron a otras naciones, impusieron la justicia, vinieron a realizarse promesas de Dios. Entonces, fíjate, ya nos está invitando todo eso, pero el versículo que les leí hace ratito es el que te digo, concluye, y yo quiero concluir con eso, porque dice, lo voy a volver a leer, el versículo, capítulo 11, versículo 6, pero sin la fe no vamos a hacer nada. Sin la fe en Dios no vamos a poder orar. Sin la fe no vamos a acercarnos a Él. Sin la fe no vamos a dejar el vicio. Sin la fe no vamos a dejar todo eso que nos aleja de Dios. Tenemos que tener fe y yo me incluyo en eso. Muchas cosas estamos haciendo que debemos de dejar. ¿Por qué? Por la fe. Pero pidiéndole a Dios, orando a Él. Todos los días, dice nuestro Señor Jesucristo, pídanle, clámenle a Él, como la viudita, todo el tiempo, dice que hasta que un día va a decir, bueno, ya le voy a hacer caso, porque si no me va a terminar rompiendo la cabeza como el juez. La viudita terminó cediendo. Entonces, así como nos está explicando nuestro Señor Jesucristo, si nosotros seguimos haciendo lo que Él nos dijo, un día vamos a ver la gloria de Dios, porque Él es un Padre misericordioso. Él es un Padre que nos ama. Él es el invisible, pero todopoderoso. ¿Acaso no va a ver el que hizo el ojo? ¿Acaso no va a ver el que hizo el oído? ¿Acaso no va a oír el que hizo el oído? Entonces, necesitamos fortalecer nuestra fe. Espero que estas citas bíblicas que te acabo de compartir te ayuden un poco. Y si no te convences mucho, te invito.
Escucha al Padre Luis Toro, ve en YouTube y pon Padre Luis Toro, y él te va a fortalecer mucho más con todas las enseñanzas que tiene. Ve el hermano Rafael Díaz. Hay muchos predicadores buenísimos de los que he escuchado. Padre Nelson Medina, Fray Nelson Medina, son hombres de Dios que nos están enseñando, nos están ayudando en el camino de la fe. Y entonces termino con esto. Santiago 5:19. Hermanos, lo voy a leer, pero dice así: hermanos, si alguno se aparta de la verdad y otro lo hace volver, sepan que el que aparta a un pecador de su mal camino, salva a un alma de la muerte y hace perdonar muchos pecados. Santiago, lo vamos a leer, pero más o menos para que tengas idea. Santiago, capítulo 5, versículo 19, y dice así la palabra de Dios: hermanos, si alguno de ustedes se extravía lejos de la verdad y otro lo hace volver, sepan que el que aparta a un pecador de su mal camino, salva un alma de la muerte y hace olvidar muchos pecados. Entonces, si yo por lo menos, el día que tú veas este video, una cita por lo menos, abres tu mente, abres tu corazón y le pides discernimiento a nuestro Dios Padre que te ayude a entenderle, porque probablemente, como yo no soy experto en las Sagradas Escrituras, estoy compartiendo lo que yo estoy aprendiendo. Y ojalá y Él toque tu mente y tu corazón para que un día te acerques más a Él, le pidas todo lo que necesitas, tus necesidades, todo lo que tú sientas que te está agobiando, y así como yo también necesitamos pedirle más, porque así como dice la palabra de Dios, Dios no quiere la muerte del pecador, sino que cambie de conducta y viva. Pero tenemos que hacer oración, pedirle todos los días, hablar con Él, y a través de nuestro Señor Jesucristo, que Él es el camino, la verdad y la vida, así podemos llegar a Él, porque dice la palabra de Dios: nadie va al Padre si no es por mí. Necesitamos pedirle y pedirle a nuestro Señor Jesucristo que nos ayude para que nos escuche el Padre, el Dios, el Todopoderoso. Así es de que, hermanos, esta noche pues voy a terminar con esta pequeña oración. Divino Espíritu de Dios, gracias por permitirnos leer esta bendita palabra. Sabemos que tu palabra es lámpara para nuestros pasos, una luz en nuestro sendero. Y a ti, oh Dios, que quieres que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches y nos vemos hasta el próximo video. Bendiciones.